Dies Radio. Y Mírame, televisión regional de las Islas Canarias. Saludos, ¿cómo están? Estamos en directo en la televisión regional privada de las Islas Canarias, además en simultáneo junto a otros medios de comunicación del archipiélago para llevar a todos los rincones de Canarias la entrevista al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres. Muchas de las preguntas que vamos a formular durante los próximos minutos están inspiradas en las preocupaciones que nos han hecho llegar durante los últimos días los espectadores a través de las redes sociales. Además, vamos a contar para realizar esta entrevista con la colaboración de otros periodistas, compañeros de los medios de comunicación que van a formular al presidente de Canarias asuntos que tienen en su mayoría que ver con la gestión de la crisis del coronavirus y de la pandemia durante estas últimas semanas en nuestra tierra. Ya con nosotros el presidente del Gobierno de Canarias, desde la sede de presidencia del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres. Presidente, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Presidente, ¿cómo se encuentra? Porque está siendo, desde luego, no solo una legislatura difícil, sino también unas últimas semanas complicadas. Yo no sé si prefiere ser usted alcalde de Canarias o alcalde de Aruca. Bueno, están siendo unos meses muy complicados, no para el presidente de Canarias, sino para toda la sociedad canaria, toda la sociedad española y también europea. Creo que de todo el mundo, porque es un hecho globalizado, la pandemia que nadie esperaba que llegara a tantos lugares, pues ha invadido todo, la economía, ha atemorizado a la población, se han perdido vidas y en estos momentos ahí sigue, aunque vamos dando pasos en positivo. Y sí, han sido meses que no esperábamos fueran tan difíciles, pero tenemos que enfrentarnos a las cosas según nos vienen y lo que hay que hacer es animarse e intentar hacerlo de la mejor manera posible, y en eso estamos, ¿no? Estamos en simultáneo, presidente, no solo a través de la televisión regional privada de las Islas Canarias, de Mírame Televisión, sino junto a otros medios canarios, radios y televisiones, pero nos ha costado un poquito tenerlo con nosotros. ¿Por qué? Bueno, primero dar las gracias a todos los medios que pueden hoy retransmitir esta entrevista, ¿no? A los distintos medios que a través de Mírame TV también recuperan esta entrevista. Un abrazo a Manolo Artiles desde aquí, que sé que va mejor y me alegro muchísimo. Y pedir disculpas, han sido semanas de una tremenda actividad parlamentaria en el sentido de responder como parlamentario que soy a mis obligaciones como tal y también como presidente, ¿no? Y aquí que me haces la entrevista en presidencia, estoy en la isla de Gran Canaria, donde estamos siguiendo el confinamiento. Prácticamente todos los días son de gestión complicada, difícil, y por tanto he tenido que retrasar algunas respuestas de entrevistas. Hoy tenemos la suerte de poder hacerlo, estamos en una situación mucho mejor, estamos con la desescalada, hay gente que está en estos momentos pues caminando por las calles de nuestras islas, y creo que era el momento adecuado para este momento de la entrevista, ¿no? Presidente, los datos en Canarias hablan de una tendencia favorable para el archipiélago. Estamos ya plenamente en esa primera fase, pero hasta llegar a la nueva realidad de la que tanto habla el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿qué escenarios tiene previstos el Gobierno de Canarias? ¿Qué plazos realistas podemos barajar de cara a las próximas semanas, meses? Bueno, ahora las cosas es intentar hacerlas bien, es decir, ni el Gobierno de Canarias, ni tampoco el Gobierno de España, cuando aprobó su Plan Nacional de Transición hacia la Nueva Normalidad, habló de fechas, habló de fases, de etapas, ¿no? Y nosotros, que si bien al principio sí, desde el Comité Científico se habló de distintas fechas, siempre tuvimos claro que teníamos que ir superando cada uno de los espacios, y entre uno y otro, entre una fase y otra, entre una etapa y otra, realizar los parámetros para que no hubiese un rebrote, para que se controlaran los nuevos positivos, para que cuando apareciera un positivo hubiese una respuesta inmediata de atención primaria. Y al final Canarias ha respondido como la región más favorable en los distintos parámetros para poder iniciar la desescalada. De hecho, empezó en Canarias, ¿no? Donde llegó el primer coronavirus, que fue en La Gomera.
Las islas que primero comenzaron la fase 1 fueron precisamente La Gomera, El Hierro y La Graciosa, y 7 días después el resto de las islas, ¿no? Ahora estamos en una situación en la que hay que ir controlando los pasos. Queremos, lógicamente, pasar a la siguiente fase cuanto antes, pero en medio hay que hacer las evaluaciones pertinentes y ahora lo importante es hacerlo bien, más que hacerlo antes. Hacerlo bien significa respetar la separación entre las personas, significa hacer caso a las indicaciones que nos hacen los expertos, significa ser cauteloso en la recuperación paulatina de esa nueva normalidad que nos acerca a lo que vivíamos antes del 14 de marzo y, sobre todo, no cometer tropelías que nos lleven a dar pasos en falso y tener que ir hacia atrás, ¿no? Ese es el principal miedo, ¿no? Por tanto, no quiero poner plazos, sino que vamos haciendo las cosas bien. Lo hicimos bien en el confinamiento, debemos hacerlo ahora también en la desescalada, y Canarias está respondiendo como lo hace siempre, como un pueblo responsable, ¿no? Dice usted que hasta ahora de la tarde hay mucha gente en las calles de Canarias. No sé yo si demasiadas. Lo digo por las imágenes que vamos a mostrar a continuación en un conocido restaurante de comida rápida en Tenerife, en la noche de ayer, donde muchísimos vehículos se daban cita a las puertas de ese negocio para comprar. Usted ha apelado muchas veces a la responsabilidad individual. ¿Qué le parecen estas imágenes? ¿Qué se le viene a la cabeza? Que no corresponde con lo que hay que hacer. Repito que cuando decimos que hemos caminado a tener durante muchos días apenas nuevos positivos, cuando hay que lamentar 151 fallecimientos y familias que han perdido a seres queridos, pero que otras regiones con igual población que Canarias han fallecido miles de personas, es que las cosas se han hecho bien. Y por tanto, ahora que tenemos que recuperar esa nueva normalidad, no podemos hacer que las prisas, la ansiedad, el querer hacer las cosas rápido, nos echen por el traste todo lo conseguido, ¿no? No son buenas imágenes esas que vemos, hay que respetar las distancias. El sábado yo salí a caminar en las horas pertinentes, vi a 4 personas jóvenes sin mascarilla, que seguramente hacía tiempo que no se veían, 40, 50 días, y se empezaban a dar besos, y con una sonrisa, pero siendo vehemente en mi exposición, les dije que no era momento de darse besos a estos jóvenes, que es la población que más puede contagiar, por tanto, los que pueden provocar mayores daños en la población vulnerable, y son ejemplos que no debemos repetir, porque entonces no lo estaríamos haciendo bien. Se están abriendo las terrazas, tenemos que exigir que entre un cliente y otro se desinfecten las mesas, máximo de 10 personas por mesa, tiene que haber separación entre ellas, y eso es fundamental para que no tengamos que dar pasos, repito, en falso y volver atrás, ¿no? Y lamento que esto no se haga, porque estoy siendo absolutamente exigente, como lo era cuando se estaba confinado y la gente respondía, ¿no? Tenemos más imágenes, presidente, que ya las habrá visto, de ese vuelo de Iberia que llegaba a Gran Canaria desde Madrid, y donde no se respetaban, según denunciaban los pasajeros, las medidas de seguridad. Hemos escuchado en las últimas horas a su consejero de Transportes, a Sebastián Franquis, decir que iban a pedir al Gobierno central máxima contundencia, pero me gustaría que nos especificara qué sería para el Gobierno de Canarias máxima contundencia. No sé si una multa económica para la compañía, por ejemplo. Bueno, en estos momentos está además en investigación judicial las circunstancias ocurridas en la noche del domingo, ¿no? Debido a que empezaba la fase 1, probablemente hubo mayor número de pasajeros en esos vuelos. También ocurrió con otras regiones. Pero lo que es evidente es que no es coherente que le estemos pidiendo una distancia mínima a quienes vamos por las calles y luego esto no se contemple, no se haga, no se respete en las compañías aerolíneas, ¿no? Es verdad que las compañías de aerolíneas dicen que tienen que tener un número determinado de pasajeros para poder salir y ser rentable, pero si esto no ocurre, desde lo público tendremos que buscar soluciones, que bien pueden ser con complementos económicos para que esa conectividad precisa e imprescindible se mantenga, u otra fórmula. Lo que no puede ser es que sin un test negativo que haga que podamos estar sentados juntos, simplemente con una mascarilla ya esté resuelto el problema, ¿no? Y por tanto le hemos trasladado al Ministerio de Transporte que se abran las investigaciones pertinentes y se le exija a las aerolíneas. Y nos sentaremos las veces que haga falta con el Ministerio y con las aerolíneas. Nosotros en Canarias hemos establecido un cupo máximo del 50% para realizar los vuelos entre islas, porque es la forma que establece que haya suficiente espacio para que no haya una contagiosidad. Y mañana va a haber una reunión importantísima en Europa, Consejo Europeo, para hablar de protocolos europeos para la conectividad aérea, ¿no? Y somos conscientes que debemos ir caminando a que cada vez se vayan cubriendo las plazas que hoy quedan libres en los vuelos, para que haya rentabilidad mínima para que estos vuelos puedan operar. En el fondo estamos hablando de empresas privadas, pero también
quiero ser claro con respecto a ellas, ¿no? Hay que hacerlas con las normas sanitarias que en estos momentos están vigentes. Desde que tengamos esos test que te den PCR negativos, podremos ir más en los aviones. Hasta entonces tenemos que buscar fórmulas combinatorias para que la salud sea lo prioritario. Desde casa, presidente, se incorporan más periodistas a esta mesa. Es el turno para Pepe Moreno. Buenas, presidente. Yo tengo muchas preguntas porque, entre otras cosas, tengo muchas dudas después de llevar tanto tiempo confinado como tenemos en este momento. Porque no sabemos cuándo van a empezar a venir los turistas, que es nuestra principal fuente de riqueza. Porque no sabemos cuánto nos toca, por ejemplo, de ese plan especial que ha presentado y que ha diseñado el gobierno del presidente Sánchez. Porque no sé cuánto nos van a dejar tener del superávit y tampoco de esos dineros que tienen las corporaciones. Porque no sé si todo esto lo tenemos que replantear de otra manera. En cualquier caso, presidente, yo no sé si hay futuro o no hay futuro, si sus socios le van a seguir manteniendo la confianza en este momento en el que parece que nos tratan de esa manera, porque la confianza da asco y su confianza con el presidente Sánchez a veces trae este tipo de comportamiento. ¿Usted, por ejemplo, está conforme con lo que hasta este momento ha obtenido del gobierno central para con Canarias en medio de esta pandemia? ¿Está conforme, presidente? Voy a ser claro, repito. El gobierno de España ha realizado una apuesta por preservar los puestos de trabajo. Y no creo que haya nadie que lo discuta. Apostar por los expedientes reguladores temporales de empleo, que le cuestan a la Administración General del Estado al mes 4.500 millones de euros. En el caso de Canarias podemos estar hablando de más de 350 millones de euros al mes, para que los canarios y canarias que en estos momentos están en una situación difícil mantengan la relación contractual con sus empresas y no engrosen las listas del paro, es una apuesta que hay que valorar, agradecer y aplaudir, porque en otros momentos lo que se hizo fue ir al despido. Por tanto, yo apuesto claramente porque los ERTE se mantengan. Y pido, reclamo, si quieren exijo, porque es una buena medida el que el gobierno de turno que esté la mantenga, que es su voluntad, que quieren hacerlo y que ya se ha anunciado ayer mismo y hoy lo hemos podido ver en un Consejo de Ministros, un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para que los ERTE, al menos hasta el 30 de junio, se puedan prorrogar. Repito, es una manera de gobernar y ha habido otras. Con respecto a la cantidad de 16.000 millones que vienen a las comunidades, yo también. Es una inyección económica que no hay que devolver y eso lo aplaudo porque necesitamos tener recursos en las comunidades autónomas. No están definidos con claridad los parámetros y es más, se tiene que debatir en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados. Y cada uno puede tener su opinión. Yo he planteado al Gobierno de España de manera constructiva, que es la fórmula que creo que hay que hacer las cosas, que no nos parece justo que los PCR que se valoran sean los que hayan dado positivo. Si se valoran los PCR, que sean los hechos, porque ya has hecho el gasto. Y en Canarias hasta 30 de abril habíamos hecho más de 66.000 PCR, que dieron más de 2.000 positivos, pero que se evalúen los PCR hechos, no los positivos. Y se está valorando por el gobierno central. Hay 5.000 millones para un fondo de reconstrucción. No están definidos los parámetros y nosotros estamos reclamando, pidiendo, si se quiere exigiendo al gobierno de España, que se tenga en cuenta el sistema tributario canario, porque es distinto y porque estoy convencido que también se va a tener en cuenta por parte del gobierno central. Y con esos otros parámetros. Hay quienes siempre se quejan de todo lo que nos puede venir y hay quienes valoramos lo que viene y reclamamos en derecho lo que entendemos más nos corresponde. Lo han hecho todos los demás presidentes autonómicos, cada uno tiene su punto de vista. Nosotros hemos presentado un plan de desescalada y entramos en la fase 1, todas las islas, el pasado lunes. Hay regiones, algunas con compañeros socialistas presidiéndolas, que no han podido pasar a fase 1. Pero no porque no haya querido el presidente Sánchez, sino porque desde el punto de vista científico se han entendido que no podían pasar esas regiones, esos espacios a fase 1. Eso no es un desprecio a esas regiones, como no es tampoco un aplauso a Canarias que estemos ya en fase 1. Es el resultado de un trabajo conjunto y por tanto nosotros desde Canarias, desde el gobierno, seguiremos pidiendo lo que entendemos nos corresponde. Y le puedo asegurar que no lo hace solamente el presidente del gobierno de Canarias, lo hace primero todos los que estamos en el gobierno de Canarias, con lealtad. Y también entiendo que los que están en la oposición. Pero pongamos las cosas en su justa medida, en la balanza, ¿no? Hay cuestiones que se han hecho por parte del gobierno de España que son absolutamente de justicia y otras que tenemos que seguir exigiendo. Le decía que ojo porque en la misma línea también pregunta Mayer Trujillo, compañero de la cadena COPE en Canarias.
Buenas noches, presidente. Me gustaría preguntarle qué está dispuesto a hacer, hasta dónde está dispuesto a llegar, en caso de que Madrid no dé respuesta a las grandes necesidades a las que se va a enfrentar esta tierra debido a la crisis del coronavirus. No sé si se refiere al uso del superávit, que ya he dicho que lo vamos a usar, al endeudamiento que estamos pidiéndolo, al uso de los remanentes que se está negociando por parte de todos los ayuntamientos de España con el gobierno de España, que el gobierno de Canarias ha sido el que primero pidió que esos remanentes y superávit fueran gestionados por los propios ayuntamientos y por los cabildos. Todo eso lo seguiré demandando y pidiendo, ¿no? ¿Y hasta dónde quiero llegar? Hasta el máximo que me permita la defensa de lo que entiendo que es justo, ¿no? Escucharé lo que el gobierno de España expondrá, sea del color que sea, del mismo modo que, repito, agradezco, y aquí lo quiero decir de nuevo, el que haya un gobierno que trate las cosas de una manera distinta que como otros, ¿no? Que en vez de los recortes apueste por el mantenimiento del empleo, que en vez de primar a las grandes fortunas prime el que se le pague las hipotecas a las familias más vulnerables, que en vez de mirar para otro lado saque adelante una renta mínima vital. Ese es un gobierno progresista de izquierdas que es el mismo en esencia que tenemos en Canarias. Presidente, en esta televisión tenemos una vertiente solidaria bastante importante. Durante estas últimas semanas hemos entrevistado a varios responsables de diferentes organizaciones. Por ejemplo, entrevistábamos al presidente de la Cruz Roja en Canarias, que hablaba de una auténtica crisis humanitaria en el archipiélago. ¿Podemos confirmar que ya tenemos encima de nosotros una crisis humanitaria en Canarias? Lo que tenemos es una verdadera amenaza. Es verdad que el futuro, si no vamos recuperando la economía, es sombrío. Por eso tan importante es que en estos momentos haya familias que estén ingresando desde lo público una mensualidad para poder tirar adelante. Importantísimo que los comedores escolares se mantengan aunque no haya clases y se haga un esfuerzo por las comunidades autónomas, por el gobierno también central. Importantísimo que esto se pueda prorrogar el tiempo que sea preciso. Importantísimo que Europa responda. Porque aquí hay que señalar también a la solidaridad europea y estas semanas son claves. Nos estamos jugando 1.600.000 millones de euros. Y yo en mi intervención en el Parlamento requería a los grupos parlamentarios que solamente saben en algunas ocasiones dar golpes al gobierno de España, que le pidan a sus eurodiputados de su mismo color político, por ejemplo, de los que forman parte de los Países Bajos, que echen una mano a los estados del sur, a quienes estamos padeciendo más la crisis y la quiebra social. Que no cabe una Unión Europea que no apruebe partidas para el turismo, por ejemplo, y que venga específicamente para Canarias como región ultraperiférica. Eso es una competencia del gobierno europeo que conformamos todos los estados que pertenecemos a esa Unión Europea, donde algunos tienen más voz porque ponen más recursos y tienen que ser más solidarios que otros, que somos los que ahora más necesitamos. Y por tanto, estamos en semanas absolutamente claves para conformar, terminar, tener esa ficha económica para el presente año y lo siguiente. El futuro es sombrío, pero repito, si la inyección pública sigue llegando, que es lo que se está haciendo, si se sigue caminando de la mano, como hicieron esta semana los sindicatos, la patronal y el gobierno central, si apartamos el partidismo y buscamos soluciones en vez de crear más problemas, esto se podrá sobrellevar mejor. Pero no oculto la realidad y es que son momentos muy difíciles por lo que tenemos de perspectiva de futuro. Su gobierno ha anunciado recientemente un ingreso canario de emergencia de un pago único, pero usted llevaba en su programa electoral una especie de renta básica de sello canario que, tal y como están las cosas, yo no sé si durante esta legislatura se va a poder llevar a cabo. ¿Sigue en pie esa propuesta, presidente? Indudablemente sigue en pie esta propuesta y la sacaremos en el Parlamento. Esta misma semana ya reanudamos nuestra presencia física en el Parlamento de Canarias y me someteré a las preguntas del control de los grupos parlamentarios, pero hay cuestiones que son absolutamente ahora todavía más indiscutibles. Ahora y tiene más razón que haya un gobierno progresista. El Pacto de las Flores ahora es más necesario que nunca, porque ahora mismo lo que hay que hacer es primar las políticas sociales, la esencia de aquel acuerdo. Y por tanto, cuando el gobierno de Canarias saca adelante un ingreso canario de emergencia y se coloca a la vanguardia de todas las comunidades, hicimos cosas que algunos no entendieron. Y era agilizar los procedimientos administrativos, caminar con declaraciones juradas de familias que no tuviesen ningún tipo de ingreso, hacer que fuera más rápida la entrega de esas cantidades económicas. Hoy, hasta 15.000 familias se han presentado para poder tener ese ingreso mínimo fundamental para tener un ingreso en la familia, cosa que también va a hacer el gobierno de España a través de esa renta mínima vital.
Y eso, repito, es que no es discutible porque hay familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Para eso hace falta gobiernos que sean sensibles con ello. Pregunta Eduardo Medina, compañero de Canal 10 Televisión. Buenas tardes, presidente. En Canal 10 Televisión, en Tenerife, queremos preguntarle acerca de dos cuestiones que tienen que ver con la acción social y con la protección a los más desfavorecidos. Por una parte, ¿qué es lo que tienen previsto desde el Ejecutivo Autonómico con respecto a las personas que justo antes de la pandemia, de esta crisis, ya estaban pasándolo mal? Personas como pueden ser exautónomos con deudas a la seguridad social y que no podían acceder a ningún tipo de ayuda. ¿Estas personas tendrán algún tipo de cobertura y otras que estén en situaciones similares? Y por otra parte, ¿se puede prever ante esta crisis socioeconómica que se nos avecina con motivo de la COVID-19, que pueda haber un repunte de personas que se queden sin hogar en las islas? ¿Hay algún plan de vivienda de choque que tengan en mente en el Gobierno de Canarias? ¿Es suficiente el parque público de viviendas en las islas? Gracias. Bueno, son dos aspectos que hemos contemplado en estos meses desde el Gobierno de Canarias. Hemos sacado dos decretos leyes, que precisamente en esos dos decretos leyes hay aspectos de lo que me pregunta quien me hace el requerimiento. El primero, sobre los autónomos. Hemos completado a los autónomos que tenían una ayuda del Estado de un 70% del resto, con una partida fundamental para aquellos que cesaban la actividad, partida que sale de los fondos del Gobierno de Canarias. Y a su vez hemos arbitrado los mecanismos a través de Vivienda y de Visocan, del Instituto Canario de la Vivienda y de Visocan, para que ninguna persona que pagaba alquiler y era una vivienda social lo hiciera. Y estamos hablando de beneficiar a miles y miles de familias, probablemente cerca de 20.000 familias que en estos momentos están eximidas de pagar el alquiler de las viviendas sociales, porque la voluntad es que no haya desahucios, y esas familias son realmente los que tienen mayores dificultades porque ya las tenían, y esto se acrecienta con esta crisis económica. También el Gobierno de España ha arbitrado mecanismos y arbitrará otros para las ayudas de estos sectores económicos y sociales, y por tanto estamos de manera permanente arbitrando y aprobándose medidas de carácter social, que es lo que corresponde ante una situación de esta emergencia, ¿no? Turno para nuestro compañero periodista Juan Manuel Betancourt. Buenas tardes, presidente. Soy Juan Manuel Betancourt. Me gustaría preguntarle cuándo vamos a saber el destino de los fondos que ahora mismo están en los remanentes y superávit de las corporaciones locales canarias y de la propia comunidad autónoma. Usted sabe que este es un debate muy largo, pero también las semanas van pasando y seguimos un poco con la incertidumbre sobre si esos fondos van a estar disponibles para los planes de contingencia, de choque o de respuesta a la crisis económica y a los servicios públicos derivados de la pandemia de coronavirus. El qué y el por qué están muy claros, el cómo no lo está tanto, y sobre todo, señor presidente, yo le pregunto cuándo tendremos una respuesta del Ministerio de Hacienda sobre el destino de los fondos de los remanentes y superávit de las corporaciones canarias. Muchas gracias. Bien, lo que es lógico es que el Gobierno de España, que ya ha trasladado a Bruselas qué índice de endeudamiento presenta, y estamos hablando de unas cantidades que pueden estar oscilando en un 13%, precisa para su aprobación definitiva primero el Acuerdo de Europa, que estamos ya a las puertas. Se tenía que haber tomado ya, no es fácil. España se ha negado a aceptar, por ejemplo, que los fondos MEDE, que son para ser utilizados a través de préstamos, tuvieran consigo que llevar recortes a la población del Estado que se acoge a ellos, y esto se ha logrado, y tenemos 540.000 millones de euros ya previstos en 3 paquetes fundamentales que suponen una cantidad limitada, y después un gran plan de reconstrucción de 1.600.000 millones de euros, que es el que está en estos momentos en negociación. Y se estaba previsto que esto se pudiera ya definir en las últimas semanas del mes de mayo. Por tanto, entre la última semana del mes de mayo, que nos quedan apenas 20 días, y principios de junio, ya sabremos la respuesta definitiva de Europa, que permitirá al Gobierno de España, al de Italia, al de Francia, al de los países, Portugal, que están sufriendo la pandemia, saber exactamente cuáles son los límites de endeudamiento. En ese sentido, Canarias tiene y va a tener que contar con la aprobación del Gobierno de España para el endeudamiento, para los remanentes, para el uso de su superávit, y tendremos que hacerlo como procede, para que los ingresos propios sean
sufragados a través de endeudamiento y de otras líneas de crédito para poder terminar el año 2020, porque tenemos una merma importante de recursos. Del mismo modo que las administraciones estamos haciendo nuestras reordenaciones de los gastos presupuestarios para llevar adelante, lo han hecho ayuntamientos, lo han hecho cabildos, lo han hecho otras administraciones, planes determinados. Nosotros hemos presentado un pacto por la reactivación económica y social. Y lo primero que decimos es que no se toque la sanidad, la educación y los derechos sociales, que no caben recortes, lo primero que hemos puesto. Luego que se reactive la economía, que haya apuestas por los más vulnerables, que apostemos por sectores productivos fundamentales como el turismo y otros, y la construcción. Y ese documento, que tiene cerca de 40 folios, pues está siendo sometido en estos momentos a un debate con los agentes sociales, económicos, los partidos políticos, después de más de 30 reuniones. Y soy consciente de que es un trabajo arduo que exige un compromiso final. Y lo queremos tener este mes, que sea de todos, no del gobierno, sino un documento en el que todo el mundo participe. Y aquí no basta solo con el superávit. El superávit de la comunidad autónoma son 300 millones. Con 300 millones no vamos a solucionar el mundo, ni mucho menos. Necesitamos como mínimo 1.500 millones. Y no solamente lo necesitamos de un gobierno superior, lo necesitamos de la posibilidad de endeudamiento, de una reorganización de nuestros recursos, de ser con el resto de las administraciones consecuentes de que tenemos que llegar a consensos y que esto llegue fundamentalmente a las familias. Y esto es lo que se está haciendo ahora. Se está llegando a las familias porque cada mes, por suerte, hay gobiernos que implementan cantidades para ERTE, para vivienda, para renta mínima, para las familias que peor lo pasan, que es lo que tiene que hacer un gobierno progresista cuando está al mando de una administración. En ese sentido, presidente, esta semana cabildos y ayuntamientos han dado la voz de alarma por esa caída de ingresos y incluso he escuchado a algún dirigente de la Federación Canaria de Municipios hablar de la posible quiebra de algunas administraciones públicas en Canarias. ¿Ese escenario lo podríamos ver en los próximos meses y para eso hay alguna solución? ¿Se puede hacer algo? Lógicamente, la primera administración que sufre la merma de ingresos propios es el Gobierno de Canarias. Porque si no hay economía y elegí que no se recauda, la primera administración que más depende de esos fondos somos nosotros, el Gobierno de Canarias. Esos fondos luego son repartidos con las corporaciones locales, 58% de esos recursos van a ayuntamientos y cabildos. Si no recaudamos, pues tenemos que distribuir lo que realmente recaudemos. Por eso estamos haciendo uso de todos los mecanismos, inyección económica. Por tanto, esos 16.000 millones que son extraordinarios vienen bien. Por supuesto que vamos a pelear a tener la mayor cantidad económica posible, pero que sean 500, 600, 700 millones nos vienen bien, porque necesitamos toda inyección económica que pueda llegar a Canarias y junto a ello el resto de los recursos para finalmente llegar a un consenso con todos ellos. El problema lo tenemos compartido. Hay quienes tienen mayores recursos, hay quienes tienen dentro de los ayuntamientos más remanente o más uso del superávit, hay quienes tienen mejores cuentas, mayor capacidad de deuda, otros están en una situación diferente y peor, pero está claro que es una situación que nos afecta a todos, por tanto tenemos que solucionarlo entre todos. Abrimos bloque sanitario y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Leopoldo Pérez, que habitualmente se sienta en esta mesa con nosotros cada semana en la tertulia de Canarias al Día. Leopoldo. Buenas noches, señor presidente. Me gustaría conocer su opinión sobre cómo está la sanidad canaria y sobre todo si considera que está en buenas condiciones para hacer frente a esta desescalada, para estar en la fase en la que estamos, atendiendo a cómo realmente está la sanidad. Yo no sé si le llegan exactamente una radiografía de cómo está la sanidad canaria, con una plantilla pues corta, con una plantilla cansada, con una plantilla a la que no a todos los sanitarios se le ha hecho esos test para saber si están o no están enfermos o si han padecido la enfermedad, con unas infraestructuras realmente arcaicas. Nuestros hospitales en Tenerife están rondando los 50 años, si no en el caso de algunos ya los tienen, con unos centros de salud que hay algunos modernos, pero la mayoría no son tan modernos, que no están capacitados, preparados estructuralmente, arquitectónicamente, para atender las necesidades de los pacientes en medio de una pandemia, en donde cómo se van a gestionar las consultas donde no hay espacio para que estén todos los pacientes de esas consultas, no ya de solamente una. ¿Conoce la realidad? ¿Cree que con la realidad real de las infraestructuras, de la plantilla sanitaria, podemos estar con garantías en esta fase? Y sobre todo, apelo a su honestidad. La última pregunta. Me gustaría saber si usted o su ejecutivo ha recibido algún tipo de presiones para precisamente acelerar este desconfinamiento en Canarias.
Gracias. No, empiezo respondiendo lo último, en absoluto. Ninguna presión. Porque además son criterios científicos. Ha participado un comité científico con 4 personas de reputado recorrido científico, que además han sido asesorados por otros 10, 14 expertos científicos, y luego un comité de gestión donde hay hasta 4 consejerías, que todas las decisiones se han tomado por unanimidad. Es verdad que con horas y horas de debate, pero por unanimidad. Y creo que salió un gran plan de desescalada de Canarias. Creo que aportamos al plan nacional y lo hicimos de manera constructiva. Y la prueba de que las cosas van caminando es que fuimos de las regiones primeras elegidas, 3 islas entraron en fase 1 una semana antes. Hoy todas las islas están en la fase 1. Y por tanto, presiones para la desescalada, ninguna. Sobre la sanidad. La pandemia ha puesto en examen a la sanidad. Ha sido la prueba. Esta situación desconocida, globalizada y mundial, ha terminado demostrando que cuando se apuesta por la sanidad pública, estamos mucho mejor defendidos los ciudadanos. No se han producido en nuestro país imágenes que sí hemos visto en otros países y no del tercer mundo, como Estados Unidos, donde se abrían fosas comunes para enterrar a personas que vivían sin techo y que no tenían derecho a la sanidad pública porque no la hay en esos países. Lo estamos viendo ahora en el Reino Unido. Por tanto, digamos con claridad que la apuesta por la sanidad pública de este país, conseguida durante décadas, nos da una seguridad a los españoles, a los canarios y canarias, que no tienen en otros lugares del mundo, supuestamente más enriquecidos o con mayores recursos que España o Canarias. Segundo, Canarias ha respondido a la pandemia. Lo hicimos el 30 de enero, cuando tuvimos el caso de La Gomera, se aisló. 30 de enero, que fue el mismo día en donde 2 turistas chinos que estaban en Italia dieron positivo. En La Gomera se aisló al ciudadano alemán. En Italia, a la semana ya había otro italiano que había ido a Wuhan que dio positivo, y 2 semanas después ya eran 20 los que habían dado positivo, y de ahí se expandió por el continente, convirtiéndose en una pandemia que afectó a todos los países, incluido el nuestro. Y sin embargo, en La Gomera primero y en Tenerife después, se aislaron el 30 de enero y el 24 de febrero a 2 personas que terminaron en un hotel de 1000 personas, por ejemplo. El segundo caso, apenas siendo media docena los contagiados. Por tanto, la sanidad canaria ha estado a la altura, ha sido reconocido su trabajo. Lo decía Fernando Simón la semana pasada, enhorabuena, el trabajo es excelente, el tratamiento ha sido espectacular y por tanto podemos estar tranquilos. Eso no significa que sea absolutamente perfecta, que no sea mejorable, que no haya que hacer cosas para que tengamos la mejor sanidad pública que tengamos en nuestra tierra, que es hoy sanidad única. Pero yo creo, sinceramente, que la respuesta que han dado los hombres y mujeres de la sanidad en Canarias debe hacer sentir orgulloso a este pueblo de los profesionales que tenemos. Y tuve que tomar decisiones muy duras en estas semanas y en estos meses. La más dura probablemente de mi vida política, que fue relevar a la responsable que llevaba la sanidad en Canarias en un momento en donde entendíamos que había que hacer un ejercicio común de poner de acuerdo a muchas personas para conseguir el objetivo mejor con respecto a esta respuesta sanitaria. Pero creo que se ha logrado también con el esfuerzo de aquellos meses anteriores. Y por tanto, en ese sentido, creo que no cabe más que felicitar a la sanidad canaria y a sus profesionales por el resultado obtenido. Dice usted que hay una apuesta clara por la sanidad pública. Yo creo que los datos no dicen lo mismo, porque Canarias es una de las regiones que más deriva pacientes a la sanidad privada. De hecho, hay clínicas, hospitales, empresas privadas dedicadas a la sanidad, como es el caso de Hospitén, que recibe actualmente al año unos 30 millones de euros. Sin embargo, han hecho ERTES, como ha pasado con Clínica San Roque. ¿Usted cree que la sanidad privada en las islas ha estado a la altura de las circunstancias? A partir del 14 de marzo no existe en Canarias sanidad pública, sanidad privada. Toda la sanidad se pone a disposición de la Administración, centralizado en el Ministerio de Sanidad, y cada comunidad tiene la capacidad de gestión. Y por tanto, se hace un trabajo conjunto y ahí está el resultado. Hay afirmaciones que en ocasiones hay que despejar. La sanidad en Canarias supone al año en el presupuesto más de 3.200 millones de euros. 3.200 millones de euros. Y es una cantidad importantísima de los recursos públicos. Pero además hay que hacerlo apostando por ello. Porque precisamente porque hacemos esa apuesta no ocurre lo que ocurre en el Reino Unido o en Estados Unidos o en nuestra hermana África. Y por tanto eso hay que defenderlo como lo que realmente se merece, ¿no? Y despejar en ocasiones afirmaciones que no son reales. Cuando se dice, por ejemplo, que en Canarias no se han hecho los test a todos los sanitarios, yo tengo que decir que probablemente sea cierto,
que no se ha hecho a todos los sanitarios. Pero también tengo que decir que probablemente sea la comunidad que ha hecho más test a más sanitarios, frente a otras. Y que da un porcentaje importante dentro del porcentaje de sanitarios que han dado positivo, dentro de los positivos. Pero porque se han hecho también muchísimos test. Y también digo que se han hecho los test a los que están en las residencias de mayores, que lo hemos hecho también a los profesionales sociosanitarios, porque ha habido un esfuerzo para cribar al máximo, con muchas dificultades, porque tuvimos que ir a comprar fuera de nuestras fronteras cuando había serias dificultades, ya que empezó la oferta, la demanda y todo el mundo corría a ver quién conseguía antes todo ese material. Pero sinceramente creo que ha sido una respuesta adecuada a lo que esta región merecía. Hablaba usted antes de la destitución de Teresa Cruz. Hace algunas semanas decía que era probablemente la decisión más dura que había tomado durante su trayectoria política, por lo menos al frente del Gobierno de Canarias. Pero ¿cuáles son las razones reales de esa destitución? Y también me gustaría saber si tiene algo que ver con nombramientos de personas en la Consejería de Sanidad que están vinculadas de alguna manera a Coalición Canaria, por ejemplo, Conrado Domínguez o Ignacio López. No, simplemente llegó un momento en el que se toma una decisión en Consejo de Gobierno, que es que, además lo han hecho también otras comunidades, que era reforzar la gestión en sanidad con un equipo humano de expertos en gestión sanitaria, expertos científicos, y aquí se requirió de distintas consejerías que aportaran capital humano que había tenido otras representaciones en el pasado y otros cargos tanto en la sanidad como en otras esferas, ¿no? Personas que has nombrado han trabajado con gobiernos de distintos índoles, en el Gobierno de Canarias, pero también en el ámbito municipal o en el ámbito local. Es decir, que han trabajado con gobiernos distintos y por tanto son primeros gestores, ¿no? Y yo entendía, creía y compartía, y así lo entendió también el Consejo de Gobierno, todos por unanimidad, que era el momento de reforzar el equipo. Pero también hubo una situación en la que todos debíamos remar en la misma dirección. Había que primar la unidad de acción. Yo apelaba también a que la oposición se sumara a la defensa en un momento determinado y complicado de lo que significaba pelear contra el coronavirus, ¿no? Y por tanto ahí se cometieron algunos errores que entendía que hacía difícil la convivencia futura y tuve que tomar la decisión más complicada, no como presidente, sino en toda mi trayectoria política, porque Teresa Cruz es una mujer tremendamente esforzada, que intenta hacer las cosas de la mejor manera, fue una apuesta personal mía y que además es una mujer que tiene presente y futuro sin ninguna duda en la gestión pública, pero hay momentos en donde me toca, y en alguna ocasión lo he hecho también en la vida municipal, tomar decisiones difíciles como también las he padecido, y siempre que lo han hecho cuando a mí me afectaba o cuando yo las he tenido que hacer, se han hecho entendiendo que era lo mejor en las circunstancias de ese momento, ¿no? Y ya el tiempo dirá, el tiempo siempre es el juez inexorable que termina poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Pregunta a Miguel Ángel González, director de la 10 Radio. Nuestras fronteras son nuestros puertos y nuestros aeropuertos. ¿Va a haber algún tipo de medida, algún pasaporte digital en el cual los clientes, nuestros turistas cuando vengan, tengan hecho el test? Un test que se tarda 10 minutos en hacer, un test de sangre. ¿Vamos a tener eso? ¿O va a entrar todo el mundo a través de los aviones sin tener control de PCR? Desde el 14 de marzo no entra nadie sin control. De hecho, fue Canarias la primera región que propuso esa misma semana, por cierto, el día 16 de marzo, que era lunes, lo planteó el consejero de Transporte a al arco parlamentario. Hizo una propuesta de restricción de entradas y salidas de vuelos de Canarias hacia la península y entre islas, y lo compartimos con los partidos de gobierno y de oposición, con los agentes sociales, con la FECAN, con la FECAI. Y por tanto fuimos los primeros que dijimos: queremos cerrar la conectividad con el continente y entre islas, queremos aislarnos, queremos confinarnos para responder de la mejor manera posible al coronavirus. Y eso sigue vigente hoy. A día de hoy sigue exactamente igual. Solamente se puede viajar por ciertas condiciones. Pero es que además nosotros instalamos control de temperatura, pero es que además hacemos que quien entra firma una declaración jurada y se hace responsable ante cualquier falsedad de que lo hace precisamente por los parámetros que en estos momentos se establece. Pero igual que va caminando la desescalada y vamos abriendo negocios y ojalá esto vaya bien y cada vez sean más y a finales de junio estemos hablando de una cierta normalidad y la economía y la vida sea lo más normal posible a lo que teníamos antes del 14 de marzo, que sería la mejor noticia, y pudiéramos ya empezar a sentir más cerca a la gente querida, que hoy la tenemos cerca pero que no debemos todavía abrazarlos y besarlos porque todavía ahí está el coronavirus. A partir de ahí
que tengamos esa normalidad, tengamos los máximos controles para que en nuestros puertos y aeropuertos las personas que vienen tengan justamente test negativos. No vale con un test de 10 minutos que demuestre la sangre, tienen que ser test que sean absolutamente fiables, que sean homologables, como lo son los PCR, que tengan la fiabilidad por encima del 90% para que el turismo sea absolutamente seguro. Ese es el camino, ese es el objetivo. Mañana hay una reunión fundamental. Y si eso no lo tenemos, tardaremos más en recuperar el turismo. Ya hay empresas que avisan y adelantan que a mediados de junio empezarán a abrir, 25 de junio, hoteles, aunque saben que van a ser en pérdidas iniciales, pero hay que ir caminando para que esos hoteles, después del verano, en octubre, noviembre, ojalá, puedan arbitrar el que vengan muchísimas personas de otros países en Europa, en mercados emisores que hoy tienen poca afección el coronavirus, como Austria, Holanda, para poder recuperar el turismo internacional, porque es fundamental para nuestra economía. Turno para Paola Delgado, de Biosfera Televisión. Muy buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, en función a que sabemos que tanto la isla de Lanzarote como de Fuerteventura son dos de las islas más golpeadas, hablando económicamente, puesto que viven en un alto porcentaje del sector turístico. No sé si desde el Gobierno de Canarias se plantean liderar o incentivar un posible cambio de modelo económico en estas islas. Bueno, está incluido en el Pacto por la Reactivación Económica el que encaminemos hacia un turismo sostenible. Ya estábamos avanzando en la ley justa de transición ecológica que iba perfectamente, igual que la ley de la renta mínima, pero el coronavirus lógicamente afecta, paraliza la actividad parlamentaria que ahora empezaremos a recuperar. Y por tanto son islas donde el turismo tiene un papel fundamental y sí, son de las más afectadas, las que tienen menos población y más dependen del turismo, pues tienen una afección mayor y tienen o deben de tener un trato preferencial por parte de las administraciones públicas. El Gobierno de España ya trabaja en un plan de reactivación del turismo que tenga una especificidad concreta con Canarias, irá al Consejo de Ministros. Repito que es fundamental tener los mayores recursos y aquí esa negociación fundamental y última con Europa, 1.600.000 millones que habrá partidas para turismo y queremos que también con esa inyección económica podamos invertir en las islas más afectadas. Está Nuria González, compañera de Mírame Televisión en Fuerteventura. Muy buenas tardes, presidente, desde Mírame Televisión Fuerteventura. Como sabe, en nuestra isla, a pesar de la población flotante, la turística y además de los 120.000 habitantes, apenas hemos tenido 44 casos activos de COVID. De hecho, apenas tenemos un contagio en los últimos 18 días. Quería preguntarle sobre la posibilidad que ha alzado el presidente del Cabildo, Blas Acosta, de que sea nuestra isla la pionera, la primera en probar ese vuelo que cuenta con esa tecnología sanitaria. Por otra parte, también queríamos saber qué medidas se van a adoptar en la isla de Fuerteventura en cuanto a la entrada de pasajeros a través de puertos y aeropuertos. Usted conoce que nuestra principal industria es la turística y a pesar de que estamos en una fase 1, ninguno de los hoteles ha decidido reabrir sus puertas y estamos pendientes también de la prolongación de esos ERTES. La seguridad sanitaria ahora mismo es la principal preocupación de estos hoteleros para reactivar la economía. ¿Qué medidas se van a adoptar más allá de la toma de temperatura en los países emisores? También preguntarle sobre la posibilidad de la utilización de ese 20% de superávit de los ayuntamientos en caso de que se pueda incrementar, dado que ya hemos llegado casi a las 14.000 personas desempleadas en la isla y los asuntos sociales se encuentran desbordados. Gracias. Con respecto a la decisión de la Organización Mundial de Turismo, decir que estamos muy contentos de que se haya elegido Canarias, ¿no? Y por tanto, el Cabildo de Fuerteventura ha pedido que sea su isla el lugar en donde aterrice este vuelo sanitario seguro que vendrá lleno de turistas y es experimental a España. Hay otros que se hacen en otros lugares del mundo, pero han elegido de España las Islas Canarias y me consta también que en su momento, en el mes de abril, ya desde el Cabildo de Fuerteventura trasladaron a distintos ministerios, turismo, sanidad, transporte, el que estaban en disposición de poder acoger el primer vuelo y que además se hiciera con un pasaporte sanitario seguro, que es lo que finalmente se va a hacer. Por tanto, es una decisión que corresponde, como digo, a la OMT, que entiendo se tiene que hacer con criterios objetivos y en este momento no puedo decir más. Estoy contento de que sea una isla de Canarias, hay 8 aeropuertos, todas seguramente lo querrían, lo querrán, lo pedirán
y bueno, que sea criterios donde la discusión sea la menos posible, ¿no? En segundo lugar, con respecto a los mecanismos de control, el más importante es que haya test en origen, es decir, si conseguimos un test a través de PCR u otras fórmulas, breve en el tiempo para poder tener el resultado, que haga que las personas que suban a un avión ya estén tranquilas que tienen PCRs negativos, no habría razones para que haya restricciones en el avión en cuanto al número de pasajeros. Al llegar a origen, es decir, a destino, perdón, a Canarias, volveremos a hacerle un control, que en eso también trabaja el Gobierno de Canarias a través de la plataforma Fortaleza de la Consejería de Turismo, para calibrar no solamente con la temperatura, sino también con test serológicos, el que esa persona viene libre de coronavirus y que haya una trazabilidad de a dónde se dirige ese turista con mecanismos telemáticos para que siempre tengamos controlado si alguno de ellos tiene alguna dificultad para poder aislarlo en caso de que dé positivo si se desarrolla durante el tiempo que esté pernoctando, viviendo, haciendo turismo en nuestra tierra. Y ese es el futuro. Y Canarias está a la vanguardia. Estamos por delante del resto de las regiones. Hemos conseguido el reconocimiento de la OMT y por tanto las cosas se están haciendo bien. Y con respecto al superávit ya lo he dicho, el 20% está permitido a través de un Real Decreto del Gobierno de España, pero estamos intentando conseguir que sea todo el superávit y todos los remanentes, ¿no? Y en ese sentido hay que negociarlo lógicamente con el Gobierno de España y con las posibilidades que oferta Europa, y en esto nos estamos dejando la piel y soy moderadamente optimista porque creo que es un derecho que nos asiste. Presidente, le voy a pedir un poquito más de brevedad, a ver si conseguimos meter todas las preguntas que teníamos previstas. Es el turno para Carlos Sosa, el director de Canarias Ahora, que habla sobre ese plan de reconstrucción del archipiélago. Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta va en relación con el famoso plan de reconstrucción de Canarias. He echado en falta alguna mención directa al cambio climático. Es una de las razones por las que muchos científicos se explican la proliferación de coronavirus, de virus y de coronavirus en esta etapa del planeta. ¿Piensa el Gobierno de Canarias aplicar la variable ambiental en el plan de reconstrucción, aprovechando la situación de biodiversidad histórica de Canarias y la necesidad de que nuestro destino turístico se convierta no solo en un destino sanitariamente seguro, sino también sostenible ambientalmente? Gracias. Bueno, el pacto por la reactivación, que es lo primero que hemos planteado, tener un documento que se pueda aprobar el 30 de mayo para luego desarrollarlo en un plan, sí que habla de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos de transición ecológica y también de las energías renovables aplicadas al turismo. Por tanto, siendo un documento abierto, lo que significa que todo lo que se pueda hallar en falta es asumible en aceptarlo si son propuestas que sean por el bien del propio documento, sí que hay compromisos con respecto a la sostenibilidad. Pero en cualquier caso, mañana ya empezamos las rondas abiertos a las sugerencias que nos hagan. Tenemos que preguntarle por educación. Son muchas las dudas que tienen los docentes, también las asociaciones de padres y madres. Esta semana en Mírame Televisión teníamos a la directora general de personal del Gobierno de Canarias que decía que de cara al próximo 25 de mayo, si finalmente los niños y niñas vuelven a las aulas entre 0 y 6 años, pues que la Consejería no tenía un plan, que no sabían cómo actuar. A estas alturas sí el Gobierno de Canarias sin ningún plan para ese 25 de mayo, si finalmente se produce la vuelta a las aulas. Hay una situación que tiene que despejar el Ministerio de Educación con todas las autonomías y de hecho el domingo, cuando acababa la conferencia con el presidente Pedro Sánchez, éramos todos citados a una próxima reunión para hablar de educación, porque se tiene que hacer de manera coordinada entre todas las comunidades. No cabe, no entiendo que pueda haber comunidades ante una actividad como la educación que pueda empezar las clases y no otras, aunque sea asimétrico, pero en estos momentos estamos prácticamente todas en fase 1. Es mucho más preocupante cómo va a comenzar el curso, en qué parámetros, cómo van a estar los niños, porque las aulas de 30 niños no son factibles en septiembre, y eso hay que decirlo con claridad. Hay que ver si se redoblan las clases, las aulas, si hay clases por la mañana o por la tarde, qué personal tenemos, qué se exige, cómo hacemos la enseñanza telemática. Todo eso es mucho más relevante que saber si el 25 de mayo, principios de junio, podemos volver a las clases, ¿no? Es cierto que hay franjas como de niños de 0 a 6 años, que se hizo esa propuesta inicial, pero estamos citados a una definición al respecto por parte de todas las comunidades autónomas. Es la pregunta de Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Torres, ¿se ha sentido usted respaldado, apoyado en su toma de decisiones, en este caso por parte de Nueva Canarias, con Román Rodríguez a la cabeza, o de la agrupación socialista Gomera que lidera Casimiro Curbelo,
¿Teme usted que pudiesen estar tratando de fraguar de manera discreta y lenta, eso sí, una posible moción de censura contra usted en un futuro, con Coalición Canaria como principal aliado y aprovechando una posible debilidad del gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, me han hecho esta pregunta varias veces, ¿no? Y yo voy a responder con otra pregunta, perdonando al que me hace el requerimiento a través de su cuestión, ¿no? ¿Alguien cree que yo puedo estar preocupado porque hay una moción de censura en Canarias? O dicho de otro modo, ¿puede haber alguien en Canarias que esté preocupado si va a haber una moción de censura al presidente de Canarias cuando la gente lo que quiere saber es si va a seguir con su trabajo cuando acabe la pandemia? Que ha estado obsesionada por saber si se iba a enfermar o no, si su padre, que tiene una edad, su madre, su abuelo, que era vulnerable, superaba la pandemia. ¿Alguien puede estar pensando que alguien cree que está con tacticismos y partidismos en estos momentos dramáticos? Les puedo asegurar que no me ocupa ni un minuto de mi tiempo. Yo estoy en un gobierno de 4 fuerzas políticas, tenemos un mandato de 4 años, queremos culminar ese trabajo que el Parlamento nos encomendó, y el resto, lo único que me ocupa y me tiene con la cabeza absolutamente completa en la acción, es que respondamos a esta quiebra económica que se avecina. Y ninguna otra cuestión, ni mi futuro ni el de otro del gobierno, me preocupa lo más mínimo. Pero, presidente, es importante tener confianza, ¿no?, en el compañero de viaje que uno tiene. ¿Usted duerme tranquilo con Román Rodríguez en su gobierno? Exactamente igual que el primer día que fui presidente de Canarias. Exactamente igual. Estamos viendo a nivel nacional un cambio de discurso en algunos partidos como Coalición Canaria o incluso Ciudadanos, que hemos visto cómo han votado a favor de una prórroga del estado de alarma que pedía Pedro Sánchez. Esto, desde luego, lo cambia todo, el coronavirus, cambia todo el tablero político. Yo quería preguntarle si está dispuesto en un futuro a llegar a acuerdos con partidos como Ciudadanos y como Coalición Canaria, e incluso que formen parte de su gobierno. Yo creo que lo que hay que preguntar es por qué otros que antes apoyaban los decretos de alarma cambian la posición y anuncian votos negativos para terminar absteniéndose, siendo el principal partido de la oposición. Cuando estamos en situación de guerra, eso ocurre siempre en política, no hay gobierno ni oposición. Todos los países en un momento de conflicto bélico separan las diferencias políticas porque es defender el país. Y estamos en una situación de guerra contra el coronavirus. Es verdad que no es un enemigo que tiene unas armas que sean cañones, acorazados o tanques. Peor, es invisible y por tanto nos hace más vulnerables. Y sin embargo, en España hemos vivido una situación absolutamente dantesca donde desde el primer día ha habido un uso político de la tragedia. Y parece que se aprende muy poco de los países limítrofes y de momentos en la historia que lo que han exigido es separar diferencias y arrimar el hombro y remar en la misma dirección. Creo que en Canarias se ha sido modélico en esto. Y por tanto, como presidente del gobierno de Canarias, yo lo que tengo que hacer es intentar justamente convencer a quien no lo esté en el gobierno de la oposición, que aquí nadie es prescindible, sino todo lo contrario, que nos necesitamos todos, y el que quiera quedarse fuera no será porque no quiera al presidente del gobierno. Si yo lo hiciese así, sería un mal presidente del gobierno. Si no, quisiera que se sumaran todos los que forman parte del arco parlamentario, y eso es lo que creo que deben hacer todos los gobiernos, y a eso deben responder todos los que están en la oposición. Estamos en el tramo final. Pregunta también nuestro compañero Alexis de la Cruz, periodista de Canal 13 Canarias, en Gran Canaria. Debido al COVID-19, los medios de comunicación canarios han sufrido la pérdida de publicidad de los mismos, en torno a un 85%. ¿El gobierno canario tiene algún plan de medida o ayuda a estos medios de comunicación? Bueno, hemos arbitrado mecanismos desde la Viceconsejería de Comunicación acorde a los recursos de los que podemos disponer para echar una mano en lo posible a los distintos medios de comunicación, ahora y en el presente y en el futuro, además. Lo ha hecho también el Gobierno de España con campañas de incentivos, y sí, todos los sectores económicos, todos, y también los sectores de la comunicación están padeciendo una merma de recursos, ¿no? Lo hace el Gobierno, la pérdida de recursos, los cabildos, los ayuntamientos, por supuesto también los medios de comunicación, que son un servicio esencial. Aquí lo importante es que podamos, repito, recuperar pronto la economía para que vuelvan otra vez las casas publicitarias a estar en las plataformas digitales, en los periódicos, en los medios televisivos y también en los recursos tributarios, y volver a aquella normalidad que ahora se añora, ¿no? Pregunta a nuestro compañero José Denis sobre la situación de los canarios en Venezuela.
Hola, presidente. Sin duda lo importante ahora es la reconstrucción de Canarias, pero también preocupan los miles de isleños que tenemos fuera. Me refiero sobre todo a la comunidad canaria en Venezuela. Ya desde antes de tiempos del coronavirus habían mostrado alguna preocupación porque todavía desde el gobierno de Canarias no se les había confirmado si se iba a mantener la misma dotación para servicios que son esenciales para ellos, como la asistencia domiciliaria para los más vulnerables y los centros de día para mayores isleños en aquel país. ¿Puede usted confirmar que esa dotación se va a mantener igual que en años anteriores? ¿Y cuándo se lo van a decir a los canarios en Venezuela? Porque todavía no se pueden organizar a estas alturas del año, ya entrado mayo, para poder prestar esos servicios. Gracias, presidente. Bueno, decirle que los presupuestos del año 20, por supuesto, se va a mantener. En la partida que aprobamos teníamos un incremento de ayuda al exterior, en este caso a países como Venezuela, nuestra isla hermana, nuestro continente americano que llevamos en el corazón, y de hecho tenemos un delegado del gobierno en Caracas que ha sido nombrado por este gobierno y que hace permanente contacto con todos nuestros convecinos, nuestros ciudadanos que viven en Venezuela, y por tanto la aportación ha subido, ha aumentado frente al año anterior, y confirmo que no va a haber ninguna restricción al respecto, porque también hay necesidades que cubrir allende nuestras fronteras, ¿no? Presidente, nos despedimos prácticamente ya de esta entrevista, pero antes sí que me gustaría preguntarle, no solo como político, sino también como ciudadano, ¿qué está aprendiendo Ángel Víctor Torres de toda esta situación? Bueno, es algo que no conocíamos ninguno de nosotros, ¿no? Primero nos está poniendo a prueba nuestra resistencia mental y nuestra resistencia física, ¿no? El confinamiento ha sido muy duro. Convivir en pequeños metros muchas familias les ha hecho llevar adelante una situación difícil. A las 7 de la tarde salían a aplaudir. Era una manera de desahogar una situación de ansiedad, ¿no? Y lo hemos ido superando con el paso de los días. Y hemos conseguido que ese temor a enfermar y perder la vida, aunque ha habido pérdidas humanas, se haya conseguido superar. Ahora viene lo segundo, que es las incertidumbres hacia el futuro. El poder mantener estas obligaciones familiares, el que pague una hipoteca pueda seguir haciéndolo, el que no se pierda el trabajo, el que nuestros hijos puedan seguir siendo educados, el que nuestros padres, nuestros abuelos sigan con nosotros, ¿no? En eso he aprendido que hay ocasiones en donde la moral baja, pero uno no puede mostrarlo. Que hay momentos en donde te llegas a la cama y no duermes, me ha pasado en más de las ocasiones que hubiese querido, pero que también tenemos que estar a la altura cuando las situaciones vienen mal. Cuando vienen bien y son buenas, es muy fácil gobernar con cosas buenas, ¿no? Mucho más difícil cuando las cosas vienen mal. Pero también cuando las cosas vienen mal, creo que es donde se demuestra la grandeza y las debilidades de quienes tenemos responsabilidades públicas, ¿no? Ya eso no me corresponde a mí, le corresponde a la ciudadanía. Yo lo seguiré intentando hacer de la mejor manera posible, con mis errores y mis aciertos, pero indudablemente, lo dije el otro día, estamos en un barco en el que no me bajaré hasta el último día que acabe mi responsabilidad pública. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias.